Ok, entonces, bueno, pues como ya saben, pues yo soy Santiago Ramírez y con mi compañera Tatiana Bautista les vamos a hablar sobre la ventilación, sobre principios de ventilación mecánica. Esta fue la bibliografía en la que nos basamos, pues más que todo en este libro y estos dos artículos que están muy claros. Igual este libro, si lo quieren revisar, eh, pues yo se los comparto. En verdad está todo súper bien explicado, por si quieren profundizar más en el tema. Entonces, el abordaje como que planeamos darle a la revisión, entonces está basado en que vamos a como recapitular y retomar unos conceptos clave pues que se vieron en la charla pasada de fisiología respiratoria, cómo funcionan como los delivery systems de oxígeno, cuándo está indicado y ya como las generalidades y los diferentes modos que hay de la ventilación mecánica. Entonces, empecemos con los conceptos clave. Y entonces, porfa, pues acá respondan qué es la presión negativa pulmonar, qué creen que es, o si saben, pues, eh, qué es. Ok, Exacto, sí, muy bien. listo. Ah, Listo. espérate porque no, Ah, sale montada. qué pena. No sé cómo hacer. No, si quieres, deja así. O sale como a la Sí, mitad del pulmón. Sí, dale, tranquilo. listo. Entonces, bueno, en la foto que está, qué pena con ustedes, es que no cuadramos como lo de las animaciones y per task, es que no lo habíamos usado antes. Pero entonces, pues aquí al lado izquierdo, como en la parte de atrás, está pues la presión positiva. Entonces, básicamente la presión positiva, que es como un concepto un poco más fácil de entender en primera instancia, es cómo funciona, como por ejemplo el CPAP. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Uno, pues el ventilador añade presión positiva en la vía aérea superior, o sea, en la orofaringe, nasofaringe. Entonces, ¿esto qué hace? Esto permite abrir la vía aérea superior y permite que haya una entrada pues, de flujo, aumentando el volumen intrapulmonar como hacia la vía aérea inferior. Entonces, esto es súper importante y es lo que diferencia de las indicaciones y contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, porque si se acuerdan, como en la charla de fisiología de las áreas de West, pues tenemos los gradientes de presión entre pues, presión de perfusión venosa, arterial y la presión alveolar. Entonces, si yo aumento la presión alveolar durante todo el ciclo respiratorio, eso va a favorecer que colapsen como tal los capilares. Entonces, esto disminuye el retorno venoso como en lo ventricular, ¿sí? Entonces, pues el llenado ventricular. Eso, además, a eso le añadimos que al aumentar la presión intrapulmonar, aumentamos la presión intratorácica. Eso en general lo que va a hacer es una, pues mejora como tal el gasto cardíaco y por eso es que es tan efectivo en el manejo pues del edema pulmonar cardiogénico. Entonces la presión negativa como tal de la vía aérea es lo fisiológico, lo que pues así como es como todo el mundo respira. Entonces como todos dijeron es la presión subatmosférica. Entonces pues la presión del alveolo está, a nivel, está regulada, balanceada con la presión de la atmósfera. Entonces yo al disminuir la presión intrapleural, o sea, al descender el diafragma disminuye la presión intrapleural y eso hace una presión negativa en el tórax que favorece el llenado de pues, los alveolos como tal. ¿Sí quieres, dale? Entonces, esta gráfica es una gráfica que encontramos en Venumov, si no estoy mal, que es como un libro especializado en manejo de la vía aérea. Y me pareció muy interesante porque nunca había visto una imagen como esta. Y es que, bueno, esta es la caja torácica y el diafragma, ¿cierto? Entonces, aquí básicamente nos habla de como el principio de la estabilidad, compliance, y de la capacidad funcional residual. Entonces, si yo, por ejemplo, saco como tal el pulmón y pues la vía aérea inferior de la caja torácica, entonces el pulmón va, o sea, tiende a colapsar por el, pues, el compliance. En cambio,
para mantener este pulmón permeable dentro de la caja torácica, por eso es que tengo la presión negativa y la capacidad residual funcional. Y esos son principios importantes y que comprometen como que, o sea, se comprometen en la fisiopatología de muchas enfermedades, que son las indicaciones pues como tal de la ventilación mecánica. Entonces, si entendemos este principio, pues es un poquito más fácil entender como el uso de la ventilación mecánica. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es una fórmula que hicimos porque yo puedo como no entender nada, pero si tengo tres conceptos súper claros, entonces ya puedo sacar el resto como por lógica. Entonces, sí entiendo que pues, el manejo de la vía aérea depende de tres factores que son presión, volumen y flujo y que sus objetivos son la oxigenación y la ventilación. Entonces, yo entiendo más o menos cómo funciona. Entonces, básicamente, a una presión de apertura de la vía aérea es igual a la presión alveolar al iniciar la aspiración. Entonces, como vimos, es la presión atmosférica, que puede ser cero, o sea, igual a la presión atmosférica, o puede ser positiva. Eh, esta presión positiva es pues lo que conocemos como el auto-PIP, ¿sí? Como la presión al final de la aspiración. Entonces, pues al final de la aspiración es al inicio de la inspiración. Entonces, pues si yo tengo una presión intraalveolar aumentada, la presión que le tengo que añadir para poder hacer un cambio de volumen y a un cambio de volumen que permita un flujo, eh, va a ser mayor. Entonces esto pues ya es como la resistencia como tal al flujo. Entonces es la presión, el cambio en presión necesaria para permitir un flujo, o sea, una entrada de aire a la vía aérea, de la vía aérea superior a la vía aérea inferior. Entonces pues la fórmula es la presión pico inspirada y la presión meseta o plateau dividido por el flujo. Entonces esto es importante porque, por ejemplo, si yo quiero valorar cuál es la presión alveolar como tal en un paciente que está siendo ventilado, lo que dice la literatura es que yo puedo hacer una oclusión al final de la inspiración y esto me permite valorar la resistencia real de la vía aérea, que es esta disminución como tal en el volumen. Entonces, acá esta meseta como tal es la presión plató o la presión alveolar. Sí, es como lo más parecido a la presión alveolar, como en el ciclo respiratorio. Y a eso hablamos pues del volumen, entonces el volumen corriente se multiplica pues por la elasticidad del sistema respiratorio que como sabemos es inversamente proporcional al compliance. Listo. Entonces, acá tenemos el ciclo respiratorio y vemos que el ciclo respiratorio está compuesto por dos fases, la fase inspiratoria y la fase expiratoria, que van a tener dos puntos de transición, es decir, un punto de transición del paso de la inspiración a la expiración, que es lo que se va a denominar ciclado o ciclaje expiratorio, y el punto de transición entre expiración y la inspiración lo vamos a determinar el ciclado inspiratorio. Tenemos que la fase inspiratoria, a su vez, se puede dividir como en dos. Entonces, siendo como la primera división, un flujo en la que hay un flujo activo de aire, ¿sí? Y en la segunda ya no hay un flujo, ya no está entrando aire, pero igual todavía no ha iniciado la expiración, y eso es lo que conocemos como la pausa de final inspiratoria. Entonces, tenemos que la duración de un ciclo respiratorio pues sería igual a la duración o al tiempo que tome la inspiración más el tiempo que tome la expiración, ¿sí? Y pues el tiempo de la inspiración va a estar determinado por el tiempo que tome como la fase en la que hay flujo de aire, y el tiempo de la pausa del final de la inspiración. Esta gráfica de los volúmenes pulmonares la traemos básicamente para mencionar dos cosas pues, muy puntuales. Primero, que recordemos que el volumen corriente va a ser el volumen de aire, la cantidad de aire que va a entrar y salir de los pulmones en una respiración normal. Y el otro volumen que queremos que les quede y que tengan claro es la capacidad residual funcional, que es ese volumen que queda en los pulmones, pues que quedan los alvéolos luego de la expiración en una respiración normal. Y este volumen, ¿porque va a ser importante? Porque digamos que se va a ver aumentado con la PIP, o sea, la presión del final de la expiración, que es algo que ya, un término que ya vamos a hablar más adelante, sino para que lo tengan claro.
Entonces acá, pues si saben qué es la compliance pulmonar, qué es o qué creen que es, a qué les suena. Ok, la capacidad que tienen los pulmones de distenderse, aumentar el volumen y disminuir la presión. Sí, exacto. Entonces, la compliance pulmonar básicamente nos habla de la distensibilidad pulmonar que está determinada por el cambio en el volumen de acuerdo a cambios en la presión pues del aire, ¿sí? Que se está poniendo. Entonces piénselo, es como una bomba, ¿sí? Entonces es ese cambio en el volumen de la bomba a medida que ustedes la van inflando con los cambios en la presión de acuerdo a pues que ustedes les están poniendo. Entonces es más fácil verlo en esta gráfica. Acá tenemos el volumen pulmonar y acá tenemos la presión. Entonces, como podemos ver, pues a medida que va aumentando la presión, me va cambiando el volumen. Si aumenta la presión, pues en teoría me aumenta el volumen pulmonar y esto significaría que tengo una buena compliance. ¿Sí? Si con mucha presión no logro distender lo suficiente o aumentar el volumen pulmonar, pues como considerablemente, pues vamos a decir que la compliance pulmonar está disminuida, por ende la distensibilidad está disminuida. Entonces ya ahora sí entremos a lo que es como las generalidades y los modos de la ventilación mecánica. Entonces, bueno, primero ventilación mecánica se define como la opción terapéutica que tiene como objetivo mejorar el intercambio gaseoso y trabajo respiratorio por medio de la respiración artificial. Entonces aquí tenemos tres cosas súper importantes. Primero, que es una opción, o sea, terapéutica. Sin embargo, es más como adyuvante, ¿sí? O sea, yo con ventilar mecánicamente a un paciente no le voy a sacar, no le voy a curar el síndrome LSDRA. Para eso necesito tratar la causa, ¿sí? Es más como para estabilizar al paciente y disminuir el trabajo respiratorio y mantener el intercambio gaseoso, porque si yo no tengo un paciente ventilado que no esté oxigenando, pues, o sea, no puedo hacer nada. Entonces, por eso es que es súper importante entender esta diferencia en la ventilación mecánica, porque entonces uno puede, o sea, si bien uno puede tener como mecanismos para abrir como los alvéolos, como el PIP, pues todo ese tipo de cosas, no es que sea como tal un tratamiento específico, sino que es más como adyuvante, ¿vale? Entonces, ¿a cuándo y a quién? Entonces, la ventilación mecánica no invasiva, o sea, pues como el CPAP y el BiPAP, entonces como pues eso sí es algo que pues todo el mundo sabe, todo el mundo le preguntan en todos los PSMs, es como se utiliza en la exacerbación de POC. Y esto se debe pues como al autopip que tienen los pacientes con EPOC y bueno, pues toda la fisiopatología del EPOC. Además, como les estaba explicando, también sirve mucho en edema pulmonar cardiogénico porque pues mejora como tal el gasto cardíaco. En insuficiencia respiratoria tipo 2 o sea, hipercápnica, entonces acá pues básicamente, pues, o sea, podemos utilizar las dos, pero pues inicialmente se podría utilizar o pensar en ventilación mecánica no invasiva. Y otra cosa que es como medio, pues, eh, pues genera como controversia es el compromiso inmunológico. Y esto porque lo dicen, pues como sabemos, la ventilación mecánica invasiva se asocia en unas tasas muy altas a sobreinfección, a neumonía asociada a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, si tengo un paciente con compromiso inmunológico, pero que está, pues como que puede mantener la vía aérea, que tiene una debilidad como pues baja o dependiendo pues de la fisiopatología por la cual necesito la ventilación mecánica, podría optar por una no invasiva en primera instancia. Y las indicaciones de la ventilación mecánica invasiva son como tal las contraindicaciones de la no invasiva. Entonces, yo cuando voy a ventilar, pues a intubar a un paciente o sí, es con una falla respiratoria aguda, inestabilidad hemodinámica, alteración del estado de la conciencia, pues por lo que no puedo mantener la vía aérea, el riesgo de aspiración y pues como tal los procedimientos quirúrgicos y pues la sedación, bloqueo neuromuscular, bueno, todas las cosas que comprometen como tal la ventilación. Ok,
Entonces, pues ya habíamos hablado como de lo que era presión positiva, presión negativa, que eso es más que todo como de la parte fisiológica, pero ya en cuanto a la ventilación mecánica, cuando hablamos de ventilación mecánica, hay cuatro presiones que tenemos que tener en cuenta. Primero, la presión inspiratoria pico, que ¿qué es? Va a ser la presión o la fuerza que necesitamos aplicar para vencer la resistencia de la fuerza, la resistencia de la vía aérea y que el aire llegue a los alveolos. Esta la vamos a ver registrada al final de la inspiración. Yo ahorita les voy a mostrar una gráfica que nos muestra pues dónde se registra cada una de estas presiones. Tenemos la presión en meseta, que es básicamente la presión que va a haber al final de la inspiración, donde no hay flujo de aire, pero donde todavía pues no ha empezado la expiración. La presión media de la vía aérea, pues que es la presión que hay tanto en inspiración como en expiración, y la presión positiva de final de expiración, pues que es la famosísima PIP, que es básicamente una presión adicional que ponemos y que le damos al paciente para evitar el colapso alveolar. Acá pues aprovecho como para definir lo que es el pues autopip, que lo acaba de decir Tatiana en la diapositiva anterior, y es que básicamente digamos como un paciente con EPOC en el que pues no tiene la capacidad de desocupar los alveolos como lo haría una persona pues sana, ya va a tener una presión al final de de la expiración aumentada. Y si adicionalmente a eso, pues yo le pongo pues una presión positiva, entonces ahí como que me está aumentando más esa PIP y pues a eso hace la referencia la autopip. Mm, acá entonces tenemos esta gráfica en la que vemos presión tiempo, acá vemos la presión pico, como les había mencionado, pues la fuerza que necesitamos vencer para entregar todo el aire, lo vamos a ver reflejado al final de la inspiración. Tenemos la presión meseta, que pues es una presión que disminuye y que está al final de la inspiración, como les había dicho, donde no hay flujo de aire. Pero ¿por qué disminuye y por qué no se mantiene acá arriba? Por dos cosas. Primero, porque ya no va a haber resistencia que vencer. Y segundo, porque todo el volumen de aire que se entregó se redistribuye en los pulmones y pues me baja la presión. Y la presión pues del final de la inspiración, de la expiración, que es lo que les digo, que es como lo que queda para evitar el colapso alveolar. Entonces, hay otro tema que es súper extenso, pero es muy importante saber que existe, y es que hay varios sistemas de ventilación. Entonces, ¿esto a qué se refiere? A qué hace el ventilador con el CO2 del paciente. Entonces, básicamente uno lo puede clasificar como abierto o cerrado, dependiendo si tiene o no reservorio y si hay o no reinhalación, pues de ese aire expirado. Y puede ser semiabierto o semicerrado. Entonces, esto es súper importante cuando uno habla más que todo como los ventiladores en anestesia, y es porque pues estamos, además pues, del ventilar y oxigenar al paciente, también estamos utilizando esta ventilación mecánica para, para administrar anestésicos inhalados. Entonces, si yo o sea, si mi paciente empieza a reinhalar ese anestésico que está exhalando, entonces, bueno, voy a tener complicaciones. Y bueno, además de eso, por ejemplo, en cirugía, en neurocirugías, si empieza mi paciente a reinhalar parcialmente o pues totalmente el CO2 que está exhalando, puede haber pues una hipercapnia, puede haber una acidosis y esto pues todos sabemos que aumenta el flujo cerebral y pues puede aumentar la presión intracraneal y entonces puede comprometer como tal al paciente y la cirugía. Entonces, son ese tipo de situaciones las que uno tiene que considerar y saber que existen para, pues, evitar la iatrogenia, como en el paciente. Bueno, entonces, cuando voy a empezar como a montar una ventilación mecánica, tengo que tener como en cuenta todo lo que ya dijimos. Entonces, pues son un montón de cosas, ¿sí? Como volumen corriente, ciclo respiratorio, bueno, son muchas cosas, pero entonces si yo organizo mentalmente, pues la idea que quiero hacer, como les dije, es oxigenar y ventilar. Entonces, si quiero oxigenar, pues lo que necesito es cosas que me permitan meter aire y favorecer el intercambio gaseoso y la difusión de oxígeno hacia el capilar. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Pues con el PIP y con pues, la FIO2, ¿sí? O sea, PIP como presión expiratoria positiva y el FIO2.
Además, también quiero ventilar, entonces con esto lo hago con la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Y después ya los demás parámetros son como cuando empieza y cuando termina como cada parte del ciclo. Entonces, después lo que les estaba diciendo Santi, como tengo el ciclo respiratorio y entonces el trigger básicamente es qué me inicia o qué me termina cada fase de la respiración. Listo. ¿Alguno sabe cuáles son las fases de la ventilación mecánica? Son cuatro. Ok, entonces, ya. Entonces la ventilación mecánica va a tener cuatro fases. ¿Cuáles van a ser? Tenemos la fase trigger, la controlada o el objetivo, la fase de ciclado y la fase expiratoria. Entonces, como lo acaba de decir Tatiana, la primera fase, que es la fase trigger, va a ser como la fase en la que se inicia la inspiración. Sí, entonces es lo que me marca el inicio de la inspiración. La fase target o control es el objetivo que yo quiero, tanto de flujo o de presión. ¿Qué tanto flujo le quiero poner a mi paciente? ¿Qué tanta presión quiero tener, le quiero poner a mi paciente? Eso es lo que vamos a conocer como target. La fase de ciclado va a ser esa fase y va a ser el flujo o la presión que se mantiene hasta que va a terminar la inspiración, la inspiración. Entonces, básicamente, el ciclado es lo que me marca el final de la inspiración y el inicio de la expiración. Y la fase expiratoria es básicamente pues la misma pi. ¿Sí? Es importante que tengamos en cuenta todas estas fases porque de acuerdo a esto es que vamos a poder entender los diferentes modos de ventilación mecánica que hay. Entonces, si quieres regresarte un momentico, por favor. Entonces, bueno, Santi decía lo del trigger. Primero, como que es lo que desencadena la respiración como tal. Entonces, pues sabemos que puede ser volumen o puede ser presión, ¿sí? Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer el target, como cualquier cosa, por ejemplo, esto se puede o no se puede como programar, dependiendo del modo de ventilación que estemos utilizando. Uno puede utilizar ventilaciones que están siendo triggered por el paciente o simplemente por un ciclaje del ventilador como tal mecánico. El target es como el objetivo al que vamos a llegar. Entonces, esto puede ser presión y flujo. Entonces, ahora sí, dale, siguiente, por favor. Entonces, en general, uno puede dividir la ventilación mecánica, pues los modos de ventilación que se pueden controlar por volumen o por presión, pues con el objetivo, con el target de la ventilación, pues del ciclo respiratorio. Entonces, volumen, yo puedo decir como yo quiero que mi paciente tenga un volumen corriente de 450 mililitros. O puedo decir que quiero que alcance una presión máxima de 20 centímetros de agua, dependiendo de lo que necesite. Pero esto es muy importante y tengo que entender que esto tiene que ver con el compliance. Entonces, si yo modifico cualquiera de las dos variables, volumen o presión, esto modifica la otra, ¿sí? Es como proporcional. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que tiene pues el síndrome de baby lungs, que es lo que conocemos, entonces como un pulmón que está por debajo del umbral fisiológico funcional para la persona, si yo le meto demasiada presión, entonces, o sea, va a ser como, voy a arriesgarme a que tenga como un barotrauma o un volutrauma. Entonces, tengo que tener esas cosas en consideración antes de iniciar un tipo de ventilación mecánica. Y el otro es la respiración como tal espontánea, que es pues la que hace el CPAP, que es un paciente que no necesita como tal como tanto soporte, simplemente pues él mantiene el ciclo respiratorio, simplemente es una presión positiva que necesita para mantener la vía aérea superior permeable. Y acá abajo, pues les mostramos la fórmula de la compliance, que es básicamente el cambio en el volumen sobre el cambio en la presión. Entonces, digamos que estas van a ser las dos variables principales pues, que vamos a tener como cuando estamos hablando de control y nosotros debemos escoger cuál de estas dos variables va a ser como la variable independiente. Es decir, cuál va
cuál es como la que vamos a poder como predeterminar, ¿sí? Entonces puede que yo escoja la presión como mi variable independiente. Entonces voy a poner una presión objetivo, ¿sí? Y de acuerdo a esa presión que yo esté poniendo, voy a tener unos cambios en el volumen, que es esos cambios en el volumen, pues si no es algo como que yo esté determinando o lo tenga establecido, sino que es algo que va a surgir como secundario a los cambios en la presión y viceversa. Si yo digo como, si la variable independiente que yo escojo es el volumen, pues el volumen ya va a estar como predeterminado y eso me va a generar unos cambios que no voy a poder como sí, medir, entre comillas, de la presión. Sin embargo, pues veámoslo en esta foto, en esta imagen. Entonces, digamos que acá tenemos la variable independiente es el volumen y acá la variable independiente es la presión. Entonces, yo tengo un volumen determinado, yo le digo al ventilador cuánto de volumen quiero y ese volumen que yo establecí me va a generar un cambio en la presión que yo no voy a manipular. ¿Sí? Mientras que acá pasa lo contrario. Acá voy a establecer la presión, ¿sí? ¿Qué presión quiero? Y esa presión me va a generar un cambio en el volumen que va a ser variable, ¿sí? Entonces acá el volumen está fijo, la presión varía, acá la presión está fija y el volumen es lo que varía. Entonces, bueno, uno puede hacer el ejercicio entendiendo, bueno, ya que cualquier modo de ventilación se puede programar por volumen o presión, entonces las curvas van a ser distintas, por lo que estaba diciendo Santi, qué es lo que uno va a programar y qué es lo que se va a dar como secundario según la programación del ventilador. Entonces, si tengo una curva por volumen, que es la de la izquierda, entonces vemos que es distinta a la de la derecha, que es por presión. Entonces, pues uno puede ver que primero que nada tiene pues la inspiración, la pausa al final de la inspiración que nos demuestra la resistencia de la vía aérea y también pues tiene la presión meseta. Esto genera como tal un flujo distinto a que si lo manejara por presión. El flujo por volumen eh, es mantenido durante toda la inhalación y pues, es como en rampa, como en slope, en la exhalación. En cambio, en la presión, cuando yo controlo la presión, básicamente hago o sea, como un aumento de presión súbito para poder permitir la entrada eh, de volumen y flujo como tal al pulmón y eso se mantiene durante toda la inspiración y luego por eso es que el flujo como tal en la curva de abajo se puede ver como un pico súbito de aumento de volumen, ¿sí? Entonces, uno cuando, por ejemplo, pues les mandamos como unos videos en estos días a los grupos, entonces como ustedes sin hacer trampa y sin ver como el modo de ventilación, uno puede más o menos, dependiendo de la curva, ir viendo cómo es que está programado el ventilador. Dale. Listo, entonces ya para entrar a los modos, hay diferentes modos de ventilación mecánica, ¿sí? ¿Y cómo se define un modo? Un modo básicamente es la interacción que hay entre el paciente y el ventilador. Y va a tener va a estar compuesto por tres factores principales. Entonces vamos a tener el primero, el patrón respiratorio. Mi paciente está, o sea, la respiración está completamente dada por el ventilador, es decir, quien se encarga de iniciar el ciclo respiratorio es netamente el ventilador, es decir, tanto ciclo expiratorio como ciclo inspiratorio lo manda el ventilador o puede ser asistido. ¿Qué quiere decir? Que el ciclaje inspiratorio va a estar dado por el paciente, ¿sí? El ventilador sensa un cambio de presión, como en la presión negativa que está haciendo mi paciente, y lo va a ayudar a hacer el resto del ciclo respiratorio. La variable control o el límite, pues que es ya como lo veíamos, como nos lo acabamos de ver, que puede ser o controlado por volumen o controlado por presión. Entonces puedo tener una ventilación controlada por volumen o una ventilación controlada por presión o asistida por volumen o asistida por presión, ¿sí? Y el objetivo va a ser básicamente como la interacción que tenemos nosotros
con el ventilador. Entonces es como decirle al ventilador, yo quiero que a mi paciente usted le ayude como con solo con el 25% de la respiración, ¿sí? Del volumen inspiratorio. Y es como sí, es como las órdenes que le damos nosotros al ventilador y lo que esperamos que él haga y cómo ayude al paciente. Ese es el objetivo y esas son las tres cosas que nosotros miramos y que varían de acuerdo a los diferentes modos. Entonces acá les vuelvo a poner esta imagen porque el patrón respiratorio lo vamos a ver en el trigger. Entonces, ¿qué me está iniciando? Lo que les decía, ¿qué me está iniciando la respiración? ¿Es mi paciente? Si es el paciente, entonces acá vamos a tener una disminución en la presión que se va a volver negativa, ¿sí? Y ya después el ventilador va a empezar a asistir y va a empezar a ayudar a hacer todo el trabajo respiratorio. eh, o pues si está completamente controlado, se va a ver tal cual así, ¿sí? Entonces no va a haber presión negativa, mi paciente no está haciendo nada, no está haciendo ciclaje inspiratorio, todo lo está haciendo el ventilador, ¿sí? Y ya pues el control límite, el control que lo vemos acá, entonces, ¿qué queremos? Sí, que sea por presión o por volumen. Y entonces, pues como les decía, hay diferentes modos. Tenemos el modo controlado, en el que ya va, o sea, como cuál es el beneficio que vamos a poder determinar y dar un volumen corriente ya está preestablecido y una frecuencia respiratoria que van a estar predeterminadas. El asistido, va a haber un aumento de presión en la vía aérea para dar un soporte en la respiración espontánea. El espontáneo, que como ya pues, se ha mencionado a lo largo de la presentación, va a ser el CPAP, que básicamente nos tira presión constante, si nos está dando presión todo el tiempo, y el híbrido, que es que yo puedo mezclar un controlado con un asistido. Entonces, digamos que en este caso puede que mi paciente eh, puede que el ventilador sense como un esfuerzo inspiratorio, es decir, que sense una presión negativa y ya como que ayude en el resto de la respiración al paciente y uno lo cuadra. Entonces yo puedo decir como quiero que tenga respiraciones cada 2 segundos, cada 2,5 segundos. ¿Sí? Entonces, si en cada 2,5 segundos el ventilador no detecta un esfuerzo inspiratorio, pues ya el mismo ventilador va a mandar y va a iniciar el ciclo respiratorio. Entonces ya no va a estar por el paciente, sino va a estar eh, dado por el ventilador. Sí, es un poquito enredado y es algo complejo, pero pues no sé, ¿tienen alguna duda de eso? No sé si les quedó claro. Bueno, supongo que entendieron. Listo. Entonces, yo cómo decido cuál modo voy a usar. O sea, si tengo tantas opciones, yo cómo voy a saber si lo voy a usar controlado o asistido o híbrido o espontáneo o qué voy a hacer. O sea, entonces, pues básicamente está esta gráfica que me pareció súper práctica como para cuando uno se pierde y uno entra en pánico y uno es como, ok, ¿qué hago? Entonces, primero que nada, en la izquierda el círculo gris clarito es la respiración espontánea. O sea, el gris claro es el paciente y el gris oscuro es el ventilador. Entonces, si tengo un paciente que está consciente, que no tiene nada como nosotros, estamos respirando espontáneamente, entonces todo está bien, y, o sea, no necesita como tal ventilación mecánica o necesita un CPAP para dormir porque colapsa la vía aérea superior. Sí, entonces eso ya, pues ya descartamos la espontánea. La ventilación controlada como tal es que el ventilador controla, como dice Santi, como todo el ciclo, ¿sí? O sea, como el paciente no hace nada, está completamente inhibido. Entonces acá lo voy a utilizar cuando el músculo respiratorio como tal puede o no estar intacto o paralizado, por ejemplo, bajo anestesia, pues con los bloqueadores neuromusculares. O cuando el sistema de control respiratorio, o sea, como el sistema nervioso central, está no disponible. O sea, tengo un trauma craneoencefálico o el paciente está pues en un estatus epiléptico o bueno, o pues está bajo sedación profunda, un RAS -4, -5. Eh, entonces, ahí pues necesito que el ventilador haga todo porque si yo dejo a que el paciente controle o esperar a que el paciente desencadene como tal ventilador, pues no va a ventilar y no va a oxigenar y todo mal. Entonces, en ventilación mixta como tal, lo que hago es cuando el paciente tiene músculos débiles y tiene un sistema de control respiratorio que está restringido o inestable. Entonces ahí lo que puedo hacer es dejar que el paciente como tal haga esfuerzo respiratorio,
pero no voy a confiarme en que lo esté haciendo eficientemente, entonces voy a necesitar un soporte del ventilador para asegurarme de que esté funcionando. Y el último es la respiración espontánea asistida. Entonces, esto se puede utilizar más como para hacer ya la liberación como tal del paciente del ventilador, pues el destete como tal del ventilador. Cuando los músculos están débiles, por ejemplo, pues sabemos que en un paciente que está en la UCI con intubación prolongada, puede someterse a neuropatía, polineuropatía pues del paciente crítico, entonces puede tener como una debilidad, atonía, disminución de la fuerza como tal de los músculos de la respiración. Entonces necesito es que el paciente empiece a hacer ese esfuerzo respiratorio otra vez para poder pues hacer como tal la liberación del ventilador. Sí, dale. Entonces, esta tabla se las pusimos pues en la infografía que les mandamos, son un montón de tipos de ventilación, pero, o sea, si uno entiende como tal los mandatorios y el asistido, entonces ya con eso uno ya puede como abordar un ventilador y pues entender un poco lo que está pasando. Entonces, si es controlado, como ya vimos, el ventilador hace todo, el paciente no hace nada. Entonces, puede ser por volumen o por presión. Y pues tengo que cuadrar todos los demás parámetros, pues obviamente, y pues si quiero. Entonces, como que la FIO2, el volumen corriente, el volumen pues controlado por volumen, la presión, el controlado por presión, la frecuencia respiratoria, yo puedo decidir cuántas respiraciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi paciente respire 20 veces por minuto, pues entonces va a disminuirse el tiempo del ciclo respiratorio. Entonces, tengo que entender que eso tiene un impacto en el aumento súbito de presión y el aumento súbito de volumen y eso puede generar pues el bolotrauma y el barotrauma de lo que estábamos hablando antes. Y porque se ve afectada pues la relación como tal, inspiración-expiración. Bueno, en todos puedo programar el PIP porque pues es una de las medidas de reclutamiento alveolar que se utilizan como tangencialmente como en todos los tipos de ventilación mecánica. El otro tipo de ventilación mecánica importante es el asistido. Entonces, básicamente el asistido funciona, que es el que se ve como en el monitor como AC y puede ser BC o PC, como controlado, asistido controlado por volumen o por presión. Entonces funciona como el mandatorio, sin embargo, la diferencia es de que yo puedo programar a que si mi paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio, el ventilador lo ayude, le haga como una asistencia, por eso es como asistido. Entonces, si por ejemplo lo programo por volumen, entonces si el paciente empieza a hacer un esfuerzo inspiratorio, el ventilador automáticamente le va a mandar los 500 mililitros que le ponga o pues el volumen corriente que yo le ponga. Entonces, esto puede ser problemático en situaciones en las que, por ejemplo, tengo un paciente acidótico que va pues por reflejo a hacer hiperventilación, entonces o sea, puede alterar como tal la oxigenación pues, del paciente. Entonces, son esas cositas que uno tiene que entender, que el asistido y el mandatorio son como que los que más se utilizan y que el asistido pues tiene ese problemita de que si el paciente empieza como con dificultad respiratoria o ese tipo de cosas, entonces como va a ser pues bolotrauma, teletrauma y bueno, alterar como la oxigenación. Y los demás ciclos, los demás, pues como el CPAP y el BiPAP, pues esos son los espontáneos que pues básicamente no programo nada porque no necesita nada, solo necesita como pues la presión, la FIO2 y ya, como para iniciar, para mantener como tal la permeabilidad de la vía aérea. El soporte por presión, entonces, básicamente es cada vez que intente hacer una respiración, el paciente el ventilador le va a dar un poquito de presión, pero no va a ser mucha, solo va a ser un poquito como para que el paciente haga ese esfuerzo respiratorio. No necesariamente va a ser una respiración efectiva con todo el volumen corriente necesario, pero va pues a ayudarlo a manejar como tal el esfuerzo inspiratorio. Y bueno, eso creo que sería como todo. Sí, pues tengan, o sea, tengan claro como siempre como la fase trigger, porque eso igual nos ayuda a identificar el tipo de ventilación que está recibiendo el paciente. Entonces, lo que les decía, si ven que la presión se vuelve como que se baja y se vuelve negativa, ahí hay un esfuerzo inspiratorio, que es lo que sensa el ventilador para asistir el resto de la respiración. Si no hay como esa caída en la presión, pues podemos decir que está siendo completamente controlado por el ventilador, como para que lo tengan. Y ya, muchas gracias. No sé si tengan preguntas, algo que no haya quedado claro. Es un tema complejo,
muy largo. Estos pues eran como los principios, como dijimos al principio, es como para que el día que se enfrenten y tengan enfrente a un ventilador, sepan leer las curvas, sepan cómo identificar los modos, que hay dos de asistido, controlado, y esto que implica los volúmenes, las presiones, pues ya eso sería todo. Y pues no se olviden que en verdad ahí igual uno puede generar como y tener muchas complicaciones y y pues generar daño con el ventilador, si hay mucha presión, pues se generaría un barotrauma y bueno, pues hay otras complicaciones. No sé, ¿alguna duda? Buenas noches a todos. Muchas gracias buenas noches, perdón, buenas tardes a todos. Primero, gracias a Tatiana y a Santiago por la excelente charla. Yo quería como integrar un poco y ponerles un caso clínico y debatirlo pues con los expositores y todas las personas que están aquí participando. Ustedes están en un hospital, en un rural, y les llega un paciente de 25 años, una crisis asmática severa, les entró en paro, crisis fatal, y lo tienen que intubar. Entonces ustedes son los encargados de la vía aérea, ustedes le hacen la inducción de secuencia rápida, lo intuban, y digamos que no hay terapeuta respiratorio, entonces ustedes les toca cuadrar el ventilador. Entonces la primera pregunta es, ¿lo cuadran limitado por volumen o limitado por presión y por qué? Pues bueno, o sea, primero, asma, pues es una enfermedad obstructiva, ¿sí? Entonces, básicamente, tengo comprometido el compliance y el trabajo como expiratorio. O sea, puedo meterle aire al paciente, pero va a ser difícil, o sea, pero va a ser difícil sacarlo. Entonces, idealmente, yo pensaría que se podría manejar como en un modo de ventilación asistido eh, y por volumen, porque si le pongo presión, me arriesgo a que a que esa presión, pues, o sea, como que quede atrapado el aire dentro del pulmón. Exacto, sí. Digamos que lo analizaste excelentemente bien. Eh, lo que pasa es que normalmente a uno cuando le llega, o sea, las presiones en la vía aérea en un paciente con una crisis asmática están aumentadas. Si la broncoconstricción, como tú dijiste, es severa, entonces la presión va a estar aumentada. Entonces, normalmente lo que uno piensa, que pues tú no lo pensaste, si no lo analizaste mejor, es, pues si tiene la presión alta, pues lo tengo es que limitar por presión, ¿sí? Porque yo, ¿para qué le va a meter más presión a un pulmón que ya tiene la presión alta? Eh, a lo que te arriesgas, que pensé que eso era lo que ibas a decir, es que, por ejemplo, tú le pones, listo, lo intubas y como tiene las presiones elevadas, entonces lo va a limitar por presión para que mi presión no suba de 30 a 35 centímetros de agua y así pues no va a ser un barotrauma. El problema es que como ya tiene la presión aumentada, si uno lo limita por presión, corre el riesgo de que el volumen se quede corto, ¿cierto? Porque si uno pudiera medir la presión en un paciente con una crisis asmática, estaría mucho más elevada que 30-35. Y si lo limitamos por presión, pues el ventilador no le va a meter nada de volumen. Y cuando volteemos a mirar, pues el paciente va a tener un volumen de 30. ¿Sí? Porque es la otra variable. Entonces lo que uno tiene que hacer es ponerlo por volumen, ¿sí? O sea, calcular el volumen tidal del paciente y como después veremos cómo se calcula, pero calcular el volumen tidal y ponerle el volumen al paciente, así las presiones se suban y lo que uno hace es controlar la broncoobstrucción, o sea, ponerle beta 2, magnesio, bueno, todo el manejo de la crisis asmática. Entonces, eso es lo primero, que es un caso, digamos que frecuente, que uno en las crisis asmáticas se deja llevar por el miedo de la presión y pone no límite de la presión, pero el paciente no le va a entrar nada de volumen, porque el ventilador pues no le va a mandar volumen, entonces lo que uno hace es limitarlo por volumen, pero manejar la obstrucción pues para controlar la presión. Y la otra pregunta es, ¿saben si hay algún modo ventilatorio mejor que otro? O sea, si hay alguno que haya disminuido más la mortalidad o menos la mortalidad, o uno mejor que otro o algo así. Pues depende, o sea, depende de la fisiopatología de, o sea, de por qué lo estás necesitando.
hay un modo de ventilación que es el Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, que pues, o sea, ese se sacó como para tratar de disminuir el disconfort como tal del paciente y pues eso disminuye también como pues el trauma pulmonar. Entonces, o sea, lo que hace es que yo puedo tener, por ejemplo, asistido por control, por volumen o por presión, y entonces, como les estaba diciendo, si yo lo utilizo asistido, significa que cada vez que el paciente intente hacer un esfuerzo inspiratorio, el ventilador le va a mandar todo el volumen corriente full o toda la presión full. En cambio, el intermitente lo que hace es que le manda una pequeña ayuda de presión y una pequeña ayuda de volumen para que el paciente como no sienta tanto disconfort, pero al mismo tiempo un paciente que tenga como es que esté full disneico y yo entonces va a empezar como a hacer taquipnea y si yo no le dejo que haga pues esas inspiraciones, ese trabajo inspiratorio, pues va a ser como pues va a tener más disconfort como tal para el paciente. Pero sí, yo pensaría que dependiendo de la fisiopatología lo que necesite, la ventilación va siendo más adecuada o no. Sí, de acuerdo con lo que dijiste, el SIMB, que pues para los que luego lo quieran leer, que es el modo ventilatorio que nos comentaba Tatiana, eso aumentó la mortalidad y el SIMB no se utiliza en ninguna parte del mundo. Los profes más viejitos y tercos, por decirlo así, lo siguen utilizando, pero eso aumentó la mortalidad por lo que decía Tatiana, por la asincronía, es la palabra que genera con el paciente. Y digamos que grosso modo, controlar por volumen o controlar por presión básicamente es lo mismo, con tal de que el paciente mantenga la oxigenación y la ventilación. Hay una tendencia muy grande a controlar más por volumen en general, digamos que porque es menos tedioso estar pendiente de la presión que del volumen. Entonces, lo más frecuente que van a ver es que uno ponga es limitado por volumen, pero pues no es que sea mejor o peor que por presión. Digamos que un bemol ahí es que los niños normalmente como el pulmón tiene tanta compliance, entonces los niños sí se tienden a ventilar más por presión, pero no es porque sea mejor o peor o porque aumente o disminuya la mortalidad, sino es más por costumbre y porque es menos tedioso. Otra pregunta, ustedes pues a los que les gusta anestesia, están en salas, intubaron a su paciente con rocuronio, pero la cirugía es una hemicolectomía que vía laparoscópica, entonces digamos que va a durar 5 horas. Y llevan 2 horas y media, obviamente el rocuronio ya no está actuando, y el paciente, ustedes voltean a mirar el ventilador y el paciente tiene esfuerzo inspiratorio. Si ustedes ven las curvas que nos mostró Santiago y Tatiana, ustedes ven que hay presión negativa, o sea, el paciente está inspirando. Entonces, ¿ustedes qué hacen? O sea, están ahí en salas, el paciente comenzó a intentar respirar, pues obviamente eso lo lleva a que se le suba la tensión, se le sube la frecuencia. Entonces, ustedes ahí, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? ¿Podría repetir la última parte de la pregunta? Es que se me trabó. Perdón. Entonces, que el paciente comienza a hacer esfuerzo inspiratorio. Ustedes ven las curvas y el paciente ven que hay presión negativa. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué harían ahí? Porque ahí la tensión se comienza a subir, la frecuencia cardíaca se comienza a subir, el paciente hace asincronías porque obviamente hace un esfuerzo inspiratorio y el ventilador a los 2 segundos le manda la ventilación. Entonces, ustedes ahí, ¿cuál sería su solución en la cirugía para que el paciente no siga haciendo esfuerzo inspiratorio? Pues yo no sé, una opción, me imagino, es dependiendo de cuánto tiempo le falte a la cirugía, lo podríamos relajar para que se vuelva a acoplar al ventilador, creería yo, teniendo en cuenta que después probablemente lo tengamos que revertir, ¿no? Porque si llevan 2 horas, Exacto, entonces esa es una de las opciones, ¿cierto? Y muy bien, no sé quién habló, pero Angie es que estoy con Angie. él. Sí. Hola Angie, Hola, exactamente. Nico. Sí, exacto, esa es una de las soluciones. Mirar cuánto le hace falta a la cirugía y si le hace falta mucho, pues lo relajo más, ¿cierto? Uno lo relaja y deja de respirar. Esa es claramente una de las opciones y digamos, creo que es una de las más frecuentes que uno puede hacer y más si tiene a la mano el Sugamadex para revertir.
¿A alguien se le ocurre otra opción? Por ejemplo, el cirujano les dice que no, en 15 minutos termina la cirugía. Entonces ustedes, uy, lo relajo, y no tienen su gama de lo relajo, no lo relajo, ¿qué puedo hacer? O se arriesgan a relajarlo y luego le ponen el otro antídoto de los, pues, antídoto entre comillas que no es tan específico, de los relajantes no despolarizantes. Pero como les dije, no es tan efectivo, entonces se arriesgan a relajación residual. Entonces ustedes dicen, uy, ¿qué hago? ¿Lo relajo, no lo relajo? ¿Qué otra opción hay? Pues ahí se podría poner, bueno, no sé si se podría en presión, en ventilación de soporte o simplemente dejar que el paciente respire él mismo y ver cuánto volumen está moviendo. Y si no hay problema con el volumen y la presión, pues dejar que él respire, ¿no? Desde que esté en buen plano anestésico, no hay problema si él tiene su propio como drive respiratorio. Exactamente, entonces en las máquinas, digamos que en las más nuevas es más fácil porque ahí tienen casi que todos los modos ventilatorios con un ventilador en la UCI. Pero entonces usted, lo que dice Angie, uno lo pone en presión Espontáneo. soporte, Ah, presión, bueno, exacto, o en espontáneo ambos. para que si ya está respirando solo, pues comienza a respirar solo, ¿sí? Mm, Como desde que esté en plano anestésico y no se le suba la tensión y la frecuencia, pues no pasa nada. O uno lo pone en presión soporte, que supongo que después en otra revisión vamos a hablar de más específico de cada modo ventilatorio. Entonces lo ponen en presión soporte, que básicamente es que el paciente hace una parte, grosso modo, ¿no? Eso tiene, pero hace una parte del ciclo respiratorio y el ventilador lo ayuda. Esa sería otra opción, ¿sí? Si ya queda muy poquito para que la cirugía se acabe, pues ustedes dejan respirando al paciente sin ningún problema. Y la otra opción es profundizarlo, ¿sí? Que digamos que también es cuando uno no lo quiere relajar, o porque no quiere gastar la ampolla de su Gamadex, o porque luego no la tiene disponible, o bueno, por cualquier cosa, lo que uno hace es profundizarlo más, ¿sí? O sea, en vez de ponerle más relajante, le pone más propofol, le sube al inhalado, obviamente con sus consecuencias, ¿no? Pero también lo puede hacer. Uno lo profundiza más y deja de respirar. Eh, y ya eso era como lo que les quería como puntualizar. Y ya, muchas gracias a todos. Listo, muchas gracias. Entonces, sí, pues creo que no hay más preguntas. Mm, Bueno, sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Nico también por el caso clínico y la retroalimentación. Para quienes no lo conocen, pues él es miembro fundador del grupo y es egresado del semestre pasado de nuestra universidad, entonces sus aportes siempre son muy valiosos. También pues a Santiago y a Tatiana, gracias por la revisión y también por el material adicional que enviaron en el transcurso de la semana. Obviamente, como dice Santiago, el tema de ventilación mecánica es supremamente complejo y abarca muchos temas diversos. Sin embargo, el objetivo de esta charla era precisamente servir como un abrebocas a este tema y hablar de conceptos básicos para después profundizar en otras sesiones. Entonces, gracias a todos por asistir. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos concluir la charla. Les estaremos enviando igualmente el link de retroalimentación de la charla para saber qué les gustó o qué les gustaría cambiar. Y nada, los esperamos el próximo jueves. Vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda a cargo de Manuela Serrano y María Alejandra González. Entonces esperamos que también puedan asistir a esa charla. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.